Muy bien, mis hermanos amados, nuevamente muy buenos días, bendiciones para todos. Hermanos, vamos a ir a la predicación de la palabra del Señor y yo he titulado este sermón así, el título es una pregunta: ¿por qué Jesús conoce el corazón de los hombres? Ese es el título del sermón. ¿Por qué Jesús conoce el corazón de los hombres? Y vamos a estar exponiendo la idea que presupone el título a la luz del texto que nuestro hermano ya leyó. Nuestro hermano Freddy leyó Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Este texto que acabamos de leer, a juicio de grandes comentaristas, dicen ellos, es un puente doctrinal que se extiende desde la purificación del templo que leímos en el evento inmediatamente anterior y los hechos que ocurrirán posteriormente, que son los hechos del nuevo nacimiento que se expondrán en Juan capítulo 3. En la purificación del templo, recuerden, había una enseñanza esencial, y es que la purificación del templo, este acto de expulsar afuera a los mercaderes y a los cambistas, era una expresión de que Jesús era realmente el Hijo de Dios profetizado desde el antiguo pacto que vendría a purificar el templo. Luego, esa verdad se une con esta otra verdad de que el purificador ha llegado, se une con la verdad de que aquel que da vida realmente ha llegado, en Juan capítulo 3. ¿Y qué une a estas dos verdades? El texto que acabamos de leer y que trata de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús conoce el corazón de los hombres? Ahora bien, aunque el relato del texto puede parecer breve, mis hermanos, porque son 3 versículos, puede parecer muy breve, sin embargo, hermanos, este texto maravilloso tiene grandes implicaciones doctrinales relativas a, número 1, la salvación de los hombres, y número 2, la naturaleza divina de Cristo. Muy bien, en esta breve introducción del sermón voy a destacar el contexto que aparece en el versículo 23. Lean conmigo, versículo 23, parte A. Ese es el contexto. Dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ok, nos está ubicando en tiempo y en espacio el contexto, ¿verdad? Recuerden que en el texto que hay anterior a este se nos dice que el Señor Jesús, ¿dónde estaba? En Capernaum, y subió a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? A celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? ¿Tenía opción de ir o no ir? Bueno, todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén tenían que venir a celebrar la Pascua. Y el texto de la purificación del templo nos indica que recuerden que hay 2 purificaciones, ¿no? Esta es la del inicio del ministerio y luego hay una purificación al final del ministerio del Señor Jesús. En esta primera purificación, cuando el Señor sube a Jerusalén a celebrar la Pascua, entra al templo, al atrio de los gentiles, un lugar presupuesto para la predicación del evangelio, para el evangelismo. Se encuentra con que este lugar se había convertido ¿en qué? En un establo lleno de animales y del estiércol de estos animales, en donde también habían cambistas haciendo cambio de divisas. Recuerden, hermanos, que todo judío que llegaba a Jerusalén a celebrar la Pascua tenía que pagar el tributo anual en el templo. ¿Y eso con qué moneda se pagaba? Pues con la moneda judía, no se podía con otra. Por eso estaban los cambistas. Luego, cada uno tenía que presentar un sacrificio. Yo te voy a pedir que alces al niño, por favor. Luego, cada uno tenía que presentar un sacrificio. Ahora, como algunos dentro del contexto del Imperio Romano venían desde tan lejos, pues naturalmente para ellos era como, no voy a llevar un animal todo el tiempo. Así que estos emprendedores del primer siglo que dijeron: no lo traigan, yo se lo vendo. Y yo aquí tengo monedas para cambiarles de las que ustedes necesitan. Y como lo leímos en la instrucción anterior,
lo que ellos cobraban por los animales no era lo que regularmente se cobraba, sino que eran sumas exorbitantes, y lo mismo en el cambio hacían tasas comisionarias altísimas. ¿Y en qué se deriva esto? En que el Señor purifica el templo por cuenta de las acciones pecaminosas de aquellos que estaban haciendo mercadería de la fe. Ahora, esto es un detalle importante. Aunque el texto no nos indica explícitamente, sí tenemos abundante evidencia bíblica para saber que aquí, cuando habla de la fiesta de la Pascua, realmente hay dos fiestas aquí dentro de esta fiesta. Una es la fiesta de la Pascua, que cuando se termina esa, inmediatamente después inicia la fiesta de los panes sin levadura, y cada una dura una semana, es decir, son 15 días de fiesta seguida. Lo que nos dice el texto de estudio que estamos leyendo el día de hoy es que los eventos que se narran en el versículo 23, parte B, hasta el versículo 25, ocurrieron en uno de esos 15 días. Más específicamente, podríamos intuir que ocurrieron hacia el final de esos 15 días. Ahora la pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, para responder a lo que pasó, vamos a dividir a nuestro texto en dos partes. Número 1, versículo 23, parte B, y versículo 24, leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice, este es el primer punto del sermón. Muchos, ¿qué dice? Creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aquí tenemos dos palabras importantes. Unos que creían y otro que no se fiaba de ellos. Yo he titulado a este primer punto las implicaciones relativas a la fe salvadora de los hombres. Está largo el título, así que tómese su tiempo para anotar. Las implicaciones relativas a la fe salvadora de los hombres. Noten que el versículo 23, en la parte B, dice: muchos creyeron en su nombre debido a las señales que él hacía. Este texto nos indica que durante estos 15 días de celebración, el Señor Jesús hizo algunos milagros en este lugar. ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús aquí? Pues la verdad es que no nos dice, no lo sabemos, y en realidad, para los propósitos por los cuales Juan está escribiendo este texto, pues no es importante saber qué milagros hizo. Por ejemplo, al final del Evangelio, en el capítulo 20, versículo 30, el apóstol Juan dice: además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están descritas en este libro. Noten esto. No era importante describir la cantidad o detalle de los milagros, sino más bien el resultado que estos milagros estaban provocando en quienes los estaban observando. ¿Y qué es lo que dice el texto que ocurrió a la luz de los milagros que ellos vieron en Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Ellos creyeron viendo las señales que él hacía. Ese es el punto. La autoridad de Jesús para realizar milagros, mis hermanos, no pasó desapercibida en medio de una de las celebraciones más importantes del pueblo judío. Es decir, el hecho de que hubiera un hombre haciendo milagros en medio de esta celebración no pasó desapercibida. Ahora, es muy probable que aquellos que dice el texto que creyeron hayan pensado en Jesús de la siguiente forma, de dos maneras. Uno, ellos vieron a Jesús realizar milagros y quizá ellos dijeron: este es ese profeta, ese gran profeta que ha sido prometido desde el antiguo pacto. Él debe ser ese gran profeta. En Mateo capítulo 21 versículo 11 dice: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Algunos que creyeron pudieron vincularlo con esta promesa. Otros quizá lo vincularon con la promesa mesiánica de la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Y ustedes dirán: pero eso está muy bien. No, porque no lo vincularon con la promesa mesiánica como debería ser, sino que lo vincularon con un estereotipo de Mesías que ellos se habían armado en su cabeza. ¿Ellos qué tipo de Mesías estaban esperando? ¿Un Mesías redentor que fuera a morir en una cruz por sus pecados? Ellos querían un Mesías del tipo Rey David. ¿Qué tipo de Mesías? Así es, de fuerza.
Querían un conquistador que los librara del imperio romano, pero no querían un salvador que los librara de sus pecados. Más adelante, Juan en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos hablará de que el Señor Jesús ha hecho una señal milagrosa impresionante. Ha alimentado a 5,000 personas. ¿Todos recuerdan esa narración? Y Juan, miren lo que dice respecto a lo que ocurre con aquellos que vieron el milagro. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Noten, siempre hubo la expectativa de un profeta. El versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir por él para apoderarse de él y para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ellos entendieron que Jesús podía ser ese rey, ese Mesías rey militar que los libertaría, pero no ese Mesías abnegado que los salvaría. El punto acá es este, mis hermanos. Sea lo que sea que ellos hayan entendido de Jesús respecto a quién era Él, no entendieron lo que realmente deberían entender de Él para creer en Él. En otras palabras, la fe de ellos, que es descrita en este texto como que creyeron, no es una fe salvífica, es una fe falsa, superficial y poco sincera, que entre otras cosas ejemplifica la fe de muchos en nuestros días. Es una fe que se asombra con milagros. Es una fe que espera una respuesta positiva a esa oración que hemos hecho de ser ascendidos en el trabajo. Es esa clase de fe oportunista que le dice a Cristo: te daré mi fidelidad, bueno, pero si tú me haces el milagrito de curarme de la enfermedad. De lo contrario, no. Esta falsa fe, mis hermanos, podría catalogarse como positivismo. Tenga fe que todo va a salir bien. Eso es positivismo. O catalóguenla como quieran. Pero lo cierto es que no es fe salvadora. Ahora, ¿por qué dices que ellos no creyeron realmente en Cristo como Salvador? Por esta razón teológica, mis hermanos. Escúchenme con atención. Toda creencia en Cristo que no se base en un conocimiento esencial de nuestra necesidad de perdón de pecados y en la convicción de que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados, entonces por definición no es una fe salvífica. Si mi fe se basa en algo menos que mi convicción de pecado y en el hecho de que solo Cristo puede perdonarlos, entonces lo que yo tengo es cualquier cosa menos fe salvífica. Ellos creyeron por los milagros que vieron, pero no conocían al glorioso Redentor que estaba realizando estos milagros. La fe de estos hombres, repito, es como la de muchos en nuestros días, que tienen fe en la fe, pero no tienen a Cristo como el objeto de su fe. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos a creer en Cristo? Los milagros que pudieron ver. Fácilmente podríamos deducir que si otro hombre realizara milagros iguales o superiores a los que Cristo estaba haciendo, entonces ¿qué iba a pasar con la fidelidad de ellos? Iba a cambiar de un lugar a otro, mis hermanos. Eso es lo que hace la falsa fe. La falsa fe, escúchame, se alimenta de las emociones. La falsa fe se alimenta del espectáculo, de las luces, cámaras y acción. La falsa fe se alimenta de los sentidos exacerbados. La falsa fe, escúchame con atención, por lo general está en abierta y franca rebelión contra un conocimiento profundo de la verdad. De allí que muchos digan: de teología no me hables. A mí, ¿quieres que aprenda de escatología? No. A mí háblame del amor de Dios, solo del amor de Dios. La falsa fe, mis hermanos, se caracteriza por eso, por tener una animadversión contra un conocimiento profundo de la verdad. No me hable, ¿historia? No, de esas cosas no. A mí solamente háblame de lo bonito que es Dios como papá, papito Dios. Tales expresiones dejan en evidencia la ignorancia de quienes las profieren. Y en el peor de los casos no solamente los exhiben como ignorantes,
sino que posiblemente aquellos que dicen estas cosas están dando una muestra audible y evidente de que realmente han tenido una fe de emociones, pero no una fe basada en el objeto de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. R.H. Lightfoot describe la fe de estos hombres así: tan solo un primer sentimiento de atracción por el Señor era lo que ellos sentían, pero aún no le conocían como el Hijo del Hombre, y mucho menos como el único Hijo de Dios, por lo que se trata de una fe imperfecta, poco estable y fácil de perder. Él es el Verbo hecho carne, y Él tiene muy bien presente que la fe de ellos es endeble. Ahora, muy bien, con estos comentarios que he hecho a lo largo de esta exposición, mis hermanos, yo no quiero que nadie piense que los milagros que la Biblia nos narra, hechos por el Señor Jesús, deban ser interpretados desde la insensibilidad. De hecho, hoy en día vemos grandes manifestaciones milagrosas de nuestro Señor. El hecho de que una persona sea un inconverso y ahora crea en Cristo, ¿qué es eso? Pues un grandísimo milagro en donde alguien que estaba muerto espiritualmente ahora ha pasado a vida espiritualmente. Dime si eso no te parece maravilloso. Y yo no estoy diciendo, bueno, tú todo parco diga, ah, qué bueno que nació de nuevo. No, nos alegramos, nos emocionamos. Pero entiendan esto, el milagro tiene un propósito, y el propósito de los milagros es develar la autoridad divina de Cristo. Dicho propósito presupone que en el milagro la fe del verdadero creyente sea fortalecida. Pero mi punto aquí, mis hermanos, es este: los milagros no engendran fe. Los milagros no engendran fe. Realmente es porque ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo que cuando vemos o leemos de un acto milagroso del Señor, bueno, nuestra fe es fortalecida en Él. ¿Me hago entender? Es porque ya ocurrió algo en nosotros, que el Señor nos dio vida, que claro, cuando leemos un milagro en las Escrituras, bueno, nuestra fe se incrementa. Pero no es porque observemos el milagro y esto nos haga tener fe. Escúchame. Aún en ausencia de milagros, cuando ya existe una fe salvadora en el corazón del hombre, el hombre creerá incuestionablemente en las palabras de Jesús. Aún en ausencia de señales milagrosas, el verdadero creyente, por cuenta de la palabra del Señor, caminará en fidelidad y en obediencia a aquel que le salvó. Ahora mira lo que dice el versículo 24, esto es maravilloso. El 23 en la parte B nos dice, mira, ellos creyeron en Él porque vieron sus señales. Mira lo que dice el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. El versículo 23 dice, creyeron. El versículo 24 dice, Jesús no sé qué, fiaba. Una lectura rápida no nos permite observar un detalle gramatical maravilloso que hay aquí. Y es que la palabra creer y fiar que se utiliza en el griego, en este texto, las dos vienen de la misma raíz griega que es pisteu. Las dos tienen la misma raíz griega, indicándonos un contraste entre las creencias. Esto quiere decir lo siguiente: que aunque ellos, entre comillas, creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. En otras palabras, Jesús a estos hombres no los consideraba como verdaderos creyentes a quienes se les pudiera encomendar su causa. Estos hombres, entre comillas, habían puesto su confianza porque habían visto señales. Pero a diferencia de ellos, Jesús no puede ser engañado por las apariencias externas, porque como se explicará en el siguiente punto, Jesús conoce el corazón de los hombres. Ahora, escucha esto. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué problema hay en el hecho de que yo confíe en Jesús basado en lo que puedo ver, en los hechos milagrosos? ¿Cuál es el problema de esto? El problema, mis hermanos, es este: que Jesús quiere gente que confíe en Él por quien es Él, y no porque pase nuestro examen de admisión, donde nosotros decimos, bueno, mira,
yo voy a confiar en ti, pero, número 1, me tienes que dar buena salud. Número 2, me tienes que dar un buen trabajo. Número 3, me tienes que dar mucha estabilidad emocional. Si pasas todas estas pruebas que yo te pongo, entonces sí voy a confiar en ti. Hermanos, eso no es fe. Esa no es el tipo de fe que debemos esperar poner en aquel que es el Señor. Una persona que sigue a Jesús por los milagros que puede hacer, escúchame, no está buscando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más bien está buscando a un mago, está buscando a un curandero, pero no a un Salvador. El Señor Jesús, hermanos, no espera de nosotros una devoción excitada por las emociones, sino una fe genuina que se derive de un entendimiento correcto de quién es Él. ¿Quién es Jesús? Muchos en nuestros días, y esto es una tragedia, muchos en nuestros días dicen que creen en Jesús porque saben algunas cosas de Jesús. Y es que escúchenme con atención, nuestro contexto latinoamericano está muy lleno del cristianismo. O sea, de verdad hay cristianismo por todas partes. No estoy diciendo cristianismo bíblico, en general hay cristianismo por todas partes. Y la gente sabe qué es la Biblia, la gente sabe quién es Jesús. La gente tiene un montón de conocimiento respecto al Señor. Incluso algunos tienen buenas capacitaciones o buen entendimiento de algunas doctrinas. Pero hermano, una mera aprobación intelectual del Señor Jesús como Salvador en ausencia de una fe salvífica no sirve de nada. Tú puedas que tengas muy claro doctrinalmente por qué Jesús es el Señor, porque Él es el Salvador, pero si careces de fe en ese Señor, entonces tu conocimiento no sirve de nada. ¿Por qué, pastor? Porque bueno, la Biblia misma dice que hay otros que tienen ese tipo de fe y esa fe no les sirve de nada. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mi punto es este, hermanos. Cualquier persona que por la obra interna del Espíritu Santo no entiende que Jesús es el unigénito Hijo de Dios y que al mismo tiempo Él es Dios y que se ha hecho plenamente hombre para morir por nuestros pecados en sustitución por nosotros, esa persona que no entiende estas cosas realmente tiene una fe falsa y endeble. No importa cuán emocionado esté ese individuo, si no ha entendido que el Evangelio se trata de Cristo como Señor de su iglesia, como Rey y como Salvador, en realidad esas emociones no servirán de nada. Son como aquella tierra que está llena de rocas y de espinos, en la que cae la palabra del Señor y se recibe en principio con gozo y con alegría en el corazón, pero que en ausencia de una fe salvífica, cuando vienen las aflicciones o cuando desaparecen los beneficios de este mundo, terminan por apartarse de aquel Señor que un día dijeron fervientemente iban a servir. Sin duda, hermanos amados, este tema que he expuesto en este primer punto debe ser algo que ocupe un lugar importante en nuestras meditaciones. Debemos pensar diligentemente respecto al tipo de fe que tenemos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una fe espuria y una fe salvadora es un asunto de mucha importancia. Estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, entre quienes oirán decir: ven y descansa en la paz de tu Señor, siervo bueno y fiel, y entra en el gozo de tu Señor, y entre aquellos que oirán decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el primer punto del sermón. Las implicaciones de una fe salvífica. Vamos al segundo punto, mis hermanos. Las implicaciones relativas
a la naturaleza divina de Cristo. Este punto número 2, que veremos del versículo 24 al 25, es el punto que responderá a la pregunta con la que se tituló el sermón: ¿por qué Jesús conoce el corazón de los hombres? Lean conmigo la palabra del Señor y respondamos esa pregunta. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y entonces él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, es decir, que alguien viniera a darle referencias. No, mira, estas personas son lo más de queridas, recibirlos. No necesita eso. ¿Por qué? Pues él sabía lo que hay, ¿dónde? En el hombre. Él los conoce a todos. ¿A todos los que estaban ahí? No, es una expresión de todo, de toda la humanidad. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que dice más adelante el versículo 25. Él sabe lo que hay en él hombre, que es una referencia al corazón del hombre. En este punto del sermón, hermanos amados, quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio mental para que esto quede muy bien entendido. Hagan de cuenta conmigo que esta es la primera vez que ustedes están leyendo este texto. Es decir, que ustedes nunca en su vida han leído la Biblia, no saben quién es Jesús, no saben qué es la Biblia, no tienen ni idea del cristianismo y están leyendo por primera vez esto en sus vidas. Con eso en mente, yo quiero que noten con atención los siguientes detalles que ahora sí van a parecernos un tanto extraños. El texto que acabamos de decir dice que hay un hombre que se llama Jesús y que ese hombre no confía en otras personas que lo están siguiendo. Bueno, pues eso hasta el principio en principio no suena tan extraño, pero lo que pasa a continuación sí suena muy extraño. Y es que el texto dice que ese hombre llamado Jesús no confía en ese montón de personas que lo siguen. ¿Por qué? Porque él conoce el corazón de ellos. O sea, él puede saber lo que ellos están pensando, lo que están sintiendo. O sea, él sí puede saber discernir las intenciones del corazón de ellos. ¿Qué clase de hombre es este? Para un lector desapercibido que lee rápidamente este texto, esto puede parecerle un asunto de fácil aceptación, porque, repito, nosotros vivimos en un contexto en donde hay mucho cristianismo. Ustedes me entienden lo que quiero decir con mucho cristianismo. No quiere decir que no tengamos labor que hacer. De hecho, creo que tenemos una gran labor de reevangelismo que hacer. Pero hay mucho del cristianismo por todas partes. Así que alguien puede decir, bueno, pues obviamente que es Jesús, conoce todo. Pero repito, imagínense que ustedes nunca han sabido nada del cristianismo. Esta verdad entonces ya empieza a ser más difícil de digerir en este ejercicio mental que les he propuesto. ¿Por qué? Porque estos dos versículos leídos sin las presuposiciones intelectuales que ya tenemos, nos dicen que este hombre que no confía en esos otros no es cualquier hombre. No puede ser cualquier hombre. De alguna forma el texto nos indica que en ese hombre reposa una naturaleza divina, que es lo único que puede explicar el hecho de que él conozca el corazón de los hombres. Tengan eso en mente, que vamos a abrir un gran paréntesis en este sermón. Vayan todos, mis hermanos, conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. ¿Estamos allí, mis hermanos? Dice la palabra del Señor: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Escuchen, esto es importantísimo. Mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora Juan va a decir algo extraordinario respecto a Dios. ¿Y qué es lo que dice Juan de Dios? Que Él sabe todas las cosas. No hay nada que Dios, noten esto, el énfasis es este: no hay nada que Dios no sepa. El texto nos enseña que, a diferencia del conocimiento o la conciencia humana, que es finito, bueno, el conocimiento o la conciencia de Dios es infinito, no tiene límites.
Y yo quiero que ustedes presten mucha atención a todo lo que voy a decir de aquí en adelante para que no pierdan el hilo. El conocimiento de Dios, mis hermanos, no puede ser menor que su ser. Es decir, como Dios es un ser infinito, pues su conocimiento naturalmente tiene que ser infinito. Pues en Dios coinciden tanto el ser como el saber. Eso significa que no hay cosa o criatura oculta a los ojos de Dios, sino que todo está desnudo y abierto ante su mirada. A diferencia del conocimiento humano que vemos para aprender, hermanos, Dios no tiene que ver o observar nada para aprender. El conocimiento de Dios es como se definiría en latín a priori. Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él vive en un presente continuo desde la eternidad. Lo cual significa que Dios sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Y por lo tanto el conocimiento de Dios no es susceptible a aumento. Es decir, Dios no puede aprender. Porque Él es eterno. Su conocimiento es infinito. Por tanto, no hay nada que pueda aprender porque todo ya lo sabe. Dios no aprende con el paso del tiempo, mis hermanos. El conocimiento de Dios lo incluye todo. El pasado, el presente y el futuro. Todo está delante de Él. Lo que para ti y para mí es el pasado, para Dios es su presente. Independientemente de cómo discurran los tiempos, con Él todas las cosas ocurren en un presente eterno. A este conocimiento exhaustivo y pleno de todas las cosas, en la teología le hemos definido con el nombre de la omnisciencia. Lo habrán escuchado, ¿verdad? Que Dios sabe todas las cosas. Y muchos tienen problema con este concepto, el hecho de que Dios sepa todas las cosas. Ellos dicen, si realmente Dios sabe de antemano todas las cosas, y se dice que todo está grabado en piedras desde la eternidad, entonces ya no hay espacio para mis actos libres y contingentes. Entonces, ¿qué sentido tiene de que yo haga una cosa u otra? Pues al final Dios ya todo lo sabe. Generalmente, cuando se trata del tema de la omnisciencia de Dios y la libertad de los hombres, solo hay dos caminos posibles que tomar. Solo se pueden escoger uno de dos caminos. El primero es el propuesto por Orígenes, que dice básicamente que Dios solo sabe lo que harán los agentes humanos libres. Es decir, que Dios actuará según los seres humanos actúen, que sería lo mismo que posteriormente explicaría Arminio, que dice, mira, Dios vio al futuro y Dios vio que Víctor se iba a convertir por allá en el año 2000. Y como Él vio que Él iba a tener fe en ese momento, entonces lo escogió. Noten, Dios actuó basado en lo que vio que iba a ocurrir en el futuro. Ese es un camino. Luego hay una segunda posición, que es la que nosotros creemos, que nos dice que Dios sabe todo lo que sucederá por una sencilla razón. Y no es porque haya visto al futuro, no. Es porque Él ha decretado todo lo que sucederá. Y como Él lo decretó, pues naturalmente Él lo sabe. Es decir, el conocimiento de Dios que el Señor tiene de todo lo que acontecerá no proviene de las acciones inesperadas de los hombres, sino que más bien proviene de su mismo ser, pues Él ha decretado que ocurra todo lo que acontecerá y por lo tanto Él sabe cada cosa que pasará. Esa es nuestra posición, y en esta posición teológica nosotros decimos esto en relación a la libertad del hombre, que alguien puede preguntar, ¿y mi libertad? Pues tu libertad es esta, que tu voluntad tendrá tanta libertad como Dios quiere que la tenga. Y esa libertad que Dios quiere que tenga te hace responsable delante de Él. Dios no deriva su conocimiento, hermanos, de los actos humanos, sino de su propio ser. ¿Por qué es importante destacar esto? Escúcheme con atención. Si Dios derivara su conocimiento de tus acciones y de mis acciones, entonces Dios sería algo así como un director ejecutivo de una empresa en la que a su vez es esclavo de sus subordinados. ¿Me hago entender? Si Él actuara basado en mis acciones,
aunque Él en el título es Dios, realmente Él es mi subordinado, porque al final está actuando de acuerdo a lo que yo he determinado hacer con mi vida, mis hermanos amados, y eso no podría ir más en contra de las Sagradas Escrituras. Herman Bavinck dijo lo siguiente, escuchen con atención: Dios no está sentado esperando a que actuemos sin saber lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a pensar, dice Bavinck, de un Dios que está siempre sentado, tomando decisiones basado en lo que nosotros hagamos y considerando la gran cantidad de posibles situaciones que puedan ocurrir? ¿Qué valor tiene un gobierno cuyo principal dirigente es esclavo de sus propios subordinados?, pregunta Bavinck. Sin duda, mis hermanos, que estas preguntas retóricas que hace Bavinck deben ser respondidas con un: Dios no deriva su conocimiento de nuestras acciones. Porque si las derivara de nuestras acciones, entonces Dios no sería un Dios confiable. De hecho, no sería Dios, porque mutaría en su ser, cambiaría. Y si Dios cambia, pues ya no es el inmutable. Y si no es inmutable, pues no es el eterno. Y si no es el eterno, en esencia no es Dios. ¿Lo entienden, mis hermanos? Dios deriva, mis hermanos. Por fortuna, Dios deriva para la gloria suya y beneficio nuestro. Dios deriva su conocimiento de sí mismo. Él es infinito y por tanto el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas es infinito, aún de las cosas más íntimas que guardes en tu propio corazón. Escucha nuevamente con atención al holandés Herman Bavinck. Cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público y vas a tu casa donde ningún enemigo te pueda ver. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. E incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar. Así que allí te retiras a tu corazón y allí meditas. Mas Él, refiriéndose a Dios, mas Él está más adentro que tu corazón. Donde quiera por consiguiente que huyas, Él está allí. De ti mismo, pregunta Bavinck, ¿a dónde vas a huir? ¿No te seguirías tú mismo donde quiera que huyeras? Pero puesto que no hay uno más interior incluso que tú mismo, no hay lugar a donde puedas huir de un Dios colérico. Más bien huye a un Dios reconciliador. No hay ningún lugar a donde puedas huir. ¿Huirás de Él? Más bien, dice Bavinck, huye a Él. Ahora, con este contexto maravilloso y precioso de teología propia que me he esforzado por hacer en este reducido tiempo que se tiene para la predicación de la paz, de eso podríamos hablar horas, mis hermanos, y maravillarnos con el ser de nuestro Dios, lo maravilloso que es Él. Pero con este breve contexto, quiero que me ayuden entre todos. Ahora sí, vamos a responder la pregunta con la que inició este sermón. ¿Por qué Jesús conoce el corazón de los hombres? ¿Por qué lo creen? Porque Él es Dios, en efecto. Esa es la única respuesta que se le puede dar a esta pregunta. Porque Él es el que está aún más allá de nuestro corazón. Él lo conoce todo. Eso significa que Jesús, hermano, no es un hombre cualquiera. Él es el Dios eterno, que no está condicionado por el tiempo ni por el espacio. A este Rey eterno le debemos obediencia. A este eterno Dios le debemos adoración. No un mero conocimiento y asentimiento intelectual de que Él puede salvarnos. Eso no nos librará de nada, mis hermanos. Lo que debemos hacer es poner nuestra confianza de manera absoluta en aquel que es Dios y que por lo tanto conoce el corazón de todos los hombres, Cristo Jesús. El Señor conoce, escúchame, el Señor conoce la razón por la que tú estás aquí sentado. Él sabe la razón que te impulsó a venir hoy a la iglesia. ¿Recuerdas que en el capítulo 1 hubo un hombre que se llamaba Natanael? Y el Señor exaltó la búsqueda de Natanael y lo identificó como un verdadero israelita. ¿Lo recuerdas?
El Señor sabía que este hombre le buscaba de todo corazón. Ahora aquí en el capítulo 2 se nos dice que el Señor Jesús no puede ser engañado por una fachada superficial de fe, de aquellos que solamente se acercan a Él por una atracción externa, por las señales espectaculares, pero que carecen de una fe genuina. La fe genuina, hermanos, se mueve por algo más de lo que podemos ver. Una fe genuina demanda un compromiso de corazón con Jesús como aquel que es el Señor de nuestra vida. Y yo te pregunto a ti, querido amigo y hermano que me escuchas, después de entender que Jesús es Dios y que conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres y que en general conoce todas las cosas y que Él no deriva su conocimiento de nada que hay de la creación sino de sí mismo, te pregunto, ¿qué estás esperando para confiar plenamente en Jesús? ¿Qué esperas? ¿Acaso no es tan confiable Jesús como para que te acerques a Él en arrepentimiento y fe? ¿Por qué no confiar en aquel que dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Acaso el Dios que sabe todas las cosas no sabe lo que es mejor para ti que tú mismo? Confía en el Señor. Recuerda esto: si Jesús conoce el corazón de todos, eso significa que Él es Dios. Y como Dios del universo entero, entonces Jesús es digno de ser adorado, alabado y obedecido. Jesús es digno de ser adorado con reverencia, como aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Él merece, por cuenta de su dignidad, ser adorado como aquel que purificó el templo con celo mesiánico, y es digno de ser adorado como aquel Dios que conoce el verdadero contenido del corazón de los hombres. Quiera el Señor, mis hermanos, que con esta argumentación que he presentado en esta mañana respecto a la naturaleza divina del Señor Jesucristo, tú te sientas hoy motivado, movido a acercarte con confianza a Jesús. Que tú te sientas motivado a rendir tu vida delante de aquel que es Dios. Recuerda esto, y yo esto lo voy a repetir, hermanos, si el Señor me lo permite, en cada sermón que predique de Juan. Cuando Juan escribió este evangelio, tenía un propósito en mente. ¿Cuál era el propósito? Juan 20:31 lo describe. ¿Cuál era? Que Juan dice: yo he escrito estas palabras para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, ¿qué tengáis? Vida eterna. Quiero finalizar mi sermón, hermanos, dando dos implicaciones prácticas de todo lo que se ha dicho, además de las que ya son evidentes. En primer lugar, quiero dirigirme en estas consideraciones prácticas a mis hermanos en la fe, a aquellos que dicen: yo he puesto mi confianza en Cristo como Señor y como Salvador. Escúchame, hermano, con atención. Tú que has caminado fielmente al lado del Señor debes saber esto: el Señor conoce tu fidelidad. Él sabe el precio que has pagado por seguirlo, por servirle. Él te conoce tan bien y de una forma tan profunda que incluso ni siquiera tú mismo puedes conocerte a ese nivel. Él conoce a tus adversarios y a los enemigos de su reino. ¿Y sabes una cosa? Aquel Rey de Gloria que conoce todas las cosas, está profundamente comprometido personalmente en bendecirte a ti. Sí, mi hermano, Cristo, el Rey de Gloria, está comprometido en bendecir a su iglesia. Esto no es actitud positiva. Esto no es carismatismo. Esto es Biblia, mis hermanos. Pues la palabra del Señor indica que Cristo se relaciona con su iglesia como con su esposa. La iglesia para Cristo, hermanos amados, no es una amiga desconocida a la que se le visita cada 2 o 3 años porque tenemos buena relación. No. Si tú estás
unido a Cristo por la fe, tú haces parte de la iglesia de Cristo. Y para Cristo su iglesia, mis hermanos, es su esposa, con aquella que tiene una relación profunda, constante e ininterrumpida de amor. Cristo está comprometido personalmente con el beneficio de los suyos. Así que, hermano amado, tú que has trasegado por diferentes situaciones, te animo a que cobres ánimo en esta verdad. El Señor te conoce tu fidelidad, y su palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. En segundo lugar, quiero dirigirme a esos amigos que nos acompañan en este culto de adoración. Me refiero a aquellas personas que, ya sea que lo supieran previamente o incluso hoy el Señor les haya iluminado sus corazones con la predicación de la palabra y dicen: mira, yo soy de esa clase de personas que sigue a Jesús por las motivaciones incorrectas. Si yo lo sigo por los milagros, yo lo sigo porque me emociona a ratos y después me alejo porque ya se me pierde la emoción. Bueno, yo soy de esas personas que tienen este tipo de fe emocionalista que sé que no me servirá de nada en el juicio final. A ti te digo, el Señor sabe la razón por la que tú le estás buscando hoy, pues Él sabe todas las cosas. Pero quiero que sepas una cosa, que no todas las razones para acercarse a Cristo son buenas. ¿Recuerdas que en la purificación del templo, qué hicieron los fariseos cuando vieron a Jesús purificando el templo? Se acercaron a Él, o sea, ellos vinieron buscando a Jesús. ¿Pero para qué se acercaron? ¿Para adorarlo? ¿Porque vieron que en Él se estaba cumpliendo la promesa mesiánica de Malaquías, de aquel que purificaría el templo? No, lo cuestionaron. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de autoridad tienes? Muéstranos una señal a ver si eso de alguna forma justifica el hecho de tus acciones. Esa es una manera muy torpe de acercarse al Señor. Pero así muchos se acercan a Jesús en nuestros días. Se acercan para cuestionarlo, o se acercan para que les pague la deuda, o se acerca para que alivie sus corazones doloridos por una ruptura amorosa, o porque demandan una sanidad física de Jesús. Hermanos, y no digo que el Señor no use estas razones para que nos acerquemos a Él, pero lo que digo, mis hermanos, es que esas razones en sí mismas no te van a salvar. La razón por la que tú debes acercarte a Jesús es por quién es Él. Y mi querido amigo, Jesús es Dios, y siendo Dios, Él puede suplir la más grande necesidad que tienes, y es recibir perdón de pecados y ser reconciliado con el Dios Padre. ¿Y qué debes hacer para que esto ocurra? Nada. Es que no puedes hacer nada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2. No puedes hacer nada. Así que solo te queda un camino si quieres conocer a este Jesús. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Cristo. Pon tu confianza en Cristo para que no vivas y mueras con una fe espuria que solo trae condenación, sino que más bien vivas y mueras experimentando una fe salvífica que te garantizará una permanencia eterna en el reino de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a orar.